Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Lo vuelvo a repetir, deje de escuchar a los necios, porque los necios siempre van a dar tonterías, y como son tonterías, son disparates mentales, porque están mal de la cabeza, lógicamente pues te van a ofender, te van a herir, porque el tonto, quiero decir una cosa muy clara, el tonto siempre va a tratar de herir a las demás personas, con sus ideas, con sus comentarios, con sus chismes, con sus críticas destructivas, ¿verdad? Con sus ideologías, con sus filosofías baratas, ¿verdad? Quieren influir, pues, ¿verdad? Hablan por celos, hablan por envidia, te critican, te meten cuchillo por atrás, ¿verdad? Así vas a encontrar mucha gente dentro de la iglesia y fuera más de la iglesia. Vas a encontrar en tu trabajo, en tu hogar, en tus amistades, en el entorno social que nos desenvolvemos. Vamos a encontrar siempre esa gente necia. Por eso me encanta en 1 Samuel capítulo 16. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 16. Miren, 1 Samuel capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes ahí cuando David enfrenta al gigante Goliat? Importante es por eso que nosotros debemos mantener el enfoque mental. Es decir, no voy a permitir que ninguna película, que ninguna persona, que ninguna literatura pueda afectar mi mente de tal manera que influya sobre mi vida para vestirme de esa manera. ¿Por qué cree usted que su hija se viste ahora con pantalón roto? Vamos a suponer que se viste así. Antes no se vestía así su hija, ¿sí o no? Pero ahora le gusta vestirse con pantalón roto, ¿verdad? Se ha vuelto rebelde. Pues la pregunta es, ¿qué hizo que su hija se vista así? ¿Quién influyó sobre ella? Que ahora argumenta que nadie tiene que meterse en su vida, que hago yo lo que quiero, no me importa lo que digan, no me interesa nada, yo soy yo. Claro, alguien influyó sobre tu hija para que se meta con un hombre de mayor edad. Alguien influyó o circunstancia sobre ese hijo para que se peine de esa manera, para que se tatúe todo su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien influyó sobre esa persona para que se suicide. Alguien influyó o una circunstancia X sobre esa persona para que tome una decisión equivocada y tenga conductas incoherentes, pero ¿quién decidió, quién influyó sobre él? Les estaba comentando, muchas mamás preocupadas, ¿verdad? Como papás, y lógicamente los buenos padres se preocupan por sus hijos, los buenos padres, los malos padres ni siquiera deben ser papás. Los buenos padres se preocupan por sus hijos. Entonces me han dicho así muchas veces, desde que mi hijo entró a esa universidad, ya no quiere ir a la iglesia, mi hija, mi hijo. Y quizás tú me dices, esta mañana, pastor, es la verdad. Eso pasó con mi hijo. Antes cantaba, antes estudiaba la Biblia, íbamos los sábados a la iglesia. Ahora, pastor, no quiere. Ahora me habla medio extraño. Me habla con palabras retóricas. Me habla de filosofías, de ideologías, de misticismo, pastor. Y estoy sorprendida. Mi hija no era así, pastor. Y comienza usted a llorar. Y comenzamos a sufrir. Porque esos hijos que antes creían en Dios, ahora no creen en Dios, les han sembrado la duda del existencialismo, a través del materialismo, a través del humanismo, y bueno, y todo lo humanismo, todo lo que termina en ismo, parte, divide. Y entonces tu hijo comienza a pensar, tu esposo, tu esposa, quien sea, de otra manera, porque alguien influyó sobre él, o sobre ella, o una circunstancia. Y fíjese, al cambiar de pensamiento para mal, porque si usted quita a Dios de su vida, cambia para mal. El día que usted saque a Dios de su vida, de su mente, se acabó todo para usted. Su comportamiento va a ser muy distante a lo que el Señor desea que tengamos.
Y mi comportamiento va a ser igual a ese hombre que inventó esa ideología o pretendió influir sobre su filosofía de vida y quiere que yo sea así, ¿verdad? No se deje influenciar por ese tipo de personas que tienen estos pensamientos y argumentos tontos de la vida. Pues si todo el mundo lo hace, todo el mundo peca, pues hay que vivir, todo el mundo nos vamos a morir tarde o temprano, ¿verdad? Tomes o no tomes, te vas a morir. Y el argumento que ellos usan es un argumento de convencerte, de cambiarte tu estilo de vida. ¿Y cómo lo hacen? Recuerden, el tonto siempre hiere. Los tontos siempre van a herir a las personas de buen vivir, a las personas que tienen principios, a las personas que tienen valores. Siempre los tontos van a tratar de herirnos. ¿No le ha pasado a usted eso? Y no importa quién sea la persona. Oye, pero ¿cómo tú puedes estar creyendo en la Biblia? Porque eres tonta, pero mira que eres una gran profesional, eres una doctora, eres un juez, eres un general, pero pareces tonto, disculpa que te lo diga, pero... Y comienza a hablar, ¿vale? Porque el tonto, siempre, como no tiene sabiduría, el tonto no tiene sabiduría, pues habla por hablar. Su sinapsis de su cerebro, su proceso cognitivo mental del tonto, no procesa el pensamiento. Como no lo procesa, simplemente habla lo que le viene en su mente y todos sus traumas, su complejo, y va a tratar de herirte, va a tratar de ofenderte, y si está de celos y envidia, peor. Hasta va a tener pensamientos de muerte. Es la gente que no hemos de juntarnos, jamás. Solamente juntarnos para predicarle la palabra del Señor, ¿no? Pero para compartir su estilo de vida, que es tan mísera, jamás. Miren, 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Dice el versículo 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Cuando el espíritu de Dios, y acá me encanta que quiero hacer una clarificación. Miren, o me dejo llevar por mis sentimientos y mis emociones, me dejo llevar porque esa filosofía que leí en un libro o que ese profesor de universidad me enseñó y me lavó el cerebro y me sembró la duda, o me dejo llevar por principios, me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que pensar, yo siempre cuando encuentro gente así media iracunda, ¿no? ¿Quién es el iracundo? Habla, no, yo sé así, que hasta no me importa lo que usted diga. Perdón. Antes que usted siga, por favor, permítame. Estamos dialogando, no estamos discutiendo, porque yo no discuto, ni mucho menos la Biblia se discute. O la acepta o no la acepta. Y si no la acepta, un gusto conocerlo, Dios lo bendiga, adiós. Sí, adiós. No es hasta luego, adiós. Oraré por usted. No tengo por qué discutir. Usted no tiene por qué discutir con su hijo que no cree en Dios. ¿Por qué discute? Usted no puede obligar a nadie a que siga a Dios. Usted no puede obligar a sus hijos a que guarden el sábado. Usted no puede obligar a esa hija que antes estaba con el Señor y ahora es una rebelde, ¿verdad? Y hace cosas, ¿verdad? Que ofenden y que hieren a toda la familia. Pues usted no puede obligar, pero sí te puede poner límites. Eso sí puede poner usted. Aquí en esta casa se respeta, hija, hijo. Usted nunca más me vendrá aquí borracha ni borracho. Hay un horario para entrar a esta casa. Esto no es un hotel. Yo voy a hablar bien claro. ¿Y si eres cristiano? Sí, los cristianos no somos tontos. Los cristianos no somos tontos. Nos movemos por principios, no por tonterías. Entonces usted hace ver a esa otra persona que su estilo de vida miserable es muy distinta a la de usted. Pero usted tiene que hacer respetar su hogar. Cuando usted permite que ese esposo borracho llegue a una hora indeterminada, grite, golpea y todo, usted le está permitiendo, pues, ¿por qué le permite? Póngale un alto, converse, dialogue sinceramente, no te voy a permitir más, porque mis hijos cada vez se están traumando y no te voy a permitir que sigas destruyendo nuestras vidas.
Se acabó. Ponga usted un límite, pero tiene miedo, pero tiene vergüenza, y como mucha gente dice, no, es que yo estoy sola, él me mantiene, ¿y qué voy a hacer? Y por eso usted va a permitir, mire, el argumento tonto, pues un argumento tonto, por eso usted va a permitir que eso me le siga maltratando, por eso usted va a permitir que ese hijo, que esa hija le siga hiriendo, no permita. Martín Lutero decía, yo puedo permitir que los pajaritos vuelen sobre mi cabeza, pero que hagan su nido, jamás. Noten, el espíritu malo. ¿Cuál es ese espíritu malo? El espíritu malo, número uno, el espíritu malo no es y no viene de parte de Dios. El espíritu malo es la consecuencia de apartarse de Dios. Mientras Saúl no obedecía a Dios, mientras el rey Saúl no quiso depender de Dios, el espíritu malo se apoderó de Saúl. El espíritu malo es aquel que usted se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos. Y todo ser humano que se deja llevar por sus sentimientos, sus emociones, no razona. Oye, ¿por qué lo hiciste? No, es que no, me queda así, pues tuve que hacerlo, ¿no? Se presentó, ya. Jamás los cristianos debemos dejarnos llevar por impulsos, por emociones, por sentimientos, sino por la razón, sino por los principios, sino por las convicciones que tenemos como hijos de Dios. Eso que le quede bien claro. Deje usted estar de decir, es que yo fui a una fiesta, es que mis amigas, es que allá son así, es que yo me pinto porque allá en el trabajo todo el mundo se pinta, es que yo uso minifalda porque allá todo el mundo tiene que ir, el gerente dice que yo vaya con minifalda. Perdón. Es que tengo que ir a la marcha porque la universidad dice que si no marcho y me van a sacar o me van a hacer esto, aquello, perdón. Ubíquese, enfóquese. ¿Quién es usted? El problema es que tienes miedo a la gente, tienes miedo a esa universidad, tienes miedo, ¿verdad? A que te hieran con sus palabras, tienes miedo a que te hagan a un lado, tienes miedo. Tú no tienes por qué tener miedo al espíritu malo que atormenta, que perturba, que quiere influenciar sobre tu vida. Usted tiene que ponerse como una mujer y un hombre, y una hija y un hijo y un ser humano, un hijo de Dios firme. ¿Eres o no eres? No importan las palabras que puedan decirnos, no importa sus comentarios, me interesa tu opinión ajena, mísera que tienes sobre mi conducta cristiana, sobre mi estilo, mi manera de vivir, no me interesa tu opinión. Yo seguiré siguiendo a Dios, siguiendo lo que dice su palabra. Me importa, no me importa tu opinión. Baja y mísera. No, pero los cristianos son tontos. Mira, si tú dices eso, 1000 veces prefiero estar en el camino de Dios que en el camino que estuve. 1000 veces, te lo vuelvo a repetir. Y esa debe ser su respuesta de usted, frente a ese esposo que le ataca, ese hijo que le ataca, esa amiga que dice que usted es una tontita, y como es esto. Una vez encontré una dama, ¿no? De una hermanita X, hace muchos años, ¿no? Que de la clase alta. Y ella, pues lógicamente las amigas venían a hacerle un bochorno social, ¿no? Con sus comentarios. Tú eres del estatus social, ¿cómo es posible? Y esto y aquello. Pero me agradó mucho que la hermana, firme, ella dijo, no me importa mi estatus, con tal que el Señor esté conmigo, yo estoy con Él. No me importa pertenecer al Club Rotary o de Leones, no me interesa estar en la clase media alta o la clase alta y tener tantos detalles, porque yo soy una hija de Dios. No me importan sus comentarios. Y cierta vez ella me dijo que había cortado la amistad con 2 amigas, que no eran amigas, porque un amigo no te ataca, un amigo no te ofende, un amigo no te hiere, ¿no? Un amigo no está asusándote y, ay, no es posible, pero razona, piensa lo que estás haciendo, y esto y aquello y lo otro. No sé. Esos no son amigos. Recuerde, un amigo es una persona que le ayuda a usted con pensamientos, con palabras positivas, con una conducta ejemplar. Un amigo es aquel que lo alienta, un amigo es aquel que lo fortalece. Un amigo, una amiga es aquella persona que está a su lado en los momentos buenos y malos. Un amigo es aquel que tiene palabras oportunas, sabias.
Un amigo es que tiene un estilo de vida ejemplar, ¿no es cierto? Que da digno de imitarlo. Es digno de imitarlo. Es un amigo. Pero ¿qué clase de amigas y amigos tiene usted cuando le permite que sigan influyendo sobre usted? ¿Cómo no te puedes pintar? ¿Cómo no te puedes usar minifalda? ¿Y cómo no usar pantalón apretado? ¿Y cómo no te puedes poner arete? ¿Y cómo no puedes bailar? ¿Y cómo no puedes...? Y comienza a decir un montón de cosas. Deje de escuchar a la gente que tiene el espíritu malo. El espíritu malo es ese. Es atormentador. Es perturbador. El espíritu malo es aquel espíritu donde toma posesión de tu mente y quiere que yo vuelva a lo mismo donde antes estaba. Dejarme guiar por mis pensamientos, por mis sentimientos, por mis emociones, por la influencia de esas malas amistades, que yo no debo considerar los que son amigos, pues eso son malas amistades. Primera de Samuel, capítulo 16, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Porque Saúl se apartó de Dios. Por eso le estaba diciendo, el día que usted se aparte de Dios, y quizás más de uno aquí me va a decir esto, pastor, es verdad lo que usted dice. Mi esposo antes era pastor, mi esposo antes era anciano de iglesia, mi esposo antes iba con nosotros, todo era bonito, estaba feliz. Ahora ya no va a la iglesia, él se apartó, claro, se apartó, muy bien dicho. Y cada vez que se aparta una persona de Dios, el espíritu malo lo va a atormentar. ¿Y cómo lo atormenta? Vuelve otra vez a la borrachera, vuelve otra vez a las drogas, vuelve otra vez a los malos caminos, vuelve otra vez a tener el vacío existencial que antes tenía. Y entonces el diablo se ríe y le dice a Dios, ahí está, pues. Ahí está, mira, el que era pastor, el que era hermanito, el anciano de iglesia, diaconisa, que ahí está, mira. Es que no se puede seguirte a ti, y el diablo le va a decir, no se puede, pues, yo quiero hacerle entender a tus hijos que no se puede seguir, es imposible, todos son pecadores, todos, por más que oren, estudien en la Biblia, no se puede, yo voy a convencerlos que no se puede seguirte a ti, porque tus principios son muy elevados, muy nobles, por eso yo me rebelé contra ti. Ah, hermanos, y ese mismo espíritu malo que atormenta, que perturba, se manifiesta también en sentimientos y en emociones con una conciencia culpable. Ya estás sintiéndote culpable por lo que hiciste en la vida, a la edad que tienes. Es que, pastor, si uno mismo hubiera casado con este hombre, es que si uno hubiera tenido tantos hijos, es que si yo hubiera obedecido a mi mamá y a mi papá, es que, escuchen, deje de estar lamiendo sus heridas del pasado. Deje de estar lamiendo sus heridas del pasado porque no va a conseguir nada bueno. Se va a atormentar. Y el espíritu malo lo que hace es eso, no se olvide. El espíritu malo es un espíritu de tormento, de acusaciones. El espíritu malo es aquel que tiene un sentimiento de derrota, de fracaso. El espíritu malo te hace sentir inútil, que no sirves, que no vales, que eres una fea, que eres un feo, que eres ignorante. El espíritu malo es el que te atormenta, haciéndote recordar las cosas malas y pecados que hemos hecho, y te hace llorar y te hace sufrir. Por eso dices, cuando yo recuerdo, pastor, claro, lloras. Cuando yo recuerdo, claro, ¿para qué recuerdas? ¿Para qué recuerdas las cosas malas y pecados que hemos hecho? No tenemos por qué estar recordando el pasado triste. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, el que está en Cristo, no dice el que está en la iglesia adventista, en la iglesia mormona, en la iglesia católica, pentecostal, presbiteriana, no. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Mi pasado tormentoso, pecaminoso, sucio, miserable, ya pasó. Mi pasado jamás va a determinar mi presente ni mi futuro. Y quizá yo estoy hablando esta mañana para algunos de ustedes que está con ese pasado, echándote la culpa, si yo no me hubiera embarazado, si yo no hubiera tenido otra vez, yo no me hubiera casado, yo no hubiera viajado, yo no hubiera hecho esto y aquello y lo otro. Entonces encontré en un país del mundo donde una dama me decía si perdió su matrimonio, y ella me decía así,
después de 8 años debe estar en ese país. Ella me dijo llorando, me dice, si yo no hubiera tomado esta decisión de venirme a este país, mi matrimonio no se hubiera destruido. Y se echó a llorar ya como una niña. ¿Está usted llorando usted? ¿Sigue llorando usted por lo que perdió? ¿Sigue echándose la culpa por lo que hizo o por lo que le hicieron? ¿Sigue echando la culpa a Dios por lo que le ha pasado? Y eso te causa un tormento emocional y un tormento espiritual. El espíritu malo, pues no nos deja en paz. Y ese espíritu malo, es interesante, el espíritu malo, dice aquí, lo atormentaba a Saúl. Ahora, cuando David enfrenta al gigante Goliat, él no tenía el espíritu malo, pero el espíritu malo se apoderó de David cuando cometió aquellos pecados que Dios jamás lo aprobó. Dios permitió, pero jamás lo aprobó. Cuando usted lee la historia de David, se va a dar cuenta que el espíritu malo lo atormentaba. Él no podía dormir, lloraba todas las noches, dice ahí, ¿no es cierto?, en el Salmo 142. El espíritu malo, a través de la conciencia que la usaba, le hacía decir, David, eres un pecador, eres un miserable. Eso es lo que eres. Y eres rey de Israel. ¿Tú crees que Dios te ama, que Dios te escucha? Que Dios, miren, el espíritu malo, conclusión, ¿a dónde va a llevar el espíritu malo de tormento emocional y espiritual? A la locura. A la locura. Porque vives al tormento, ¿verdad? Tormento. Y ahí estás con un guaycoloro, ¿verdad? De tormentos emocionales y espirituales que están matando tu vida. Pierdes las ganas de vivir, pierdes el sentido a la existencia, pierde usted el gozo, la alegría de estar con el Señor, de servirle, de ver y disfrutar las cosas lindas de la vida. Ya no disfruta, pues ahí estás. Fíjese, ¿cómo es la gente que pierde el gozo y todo lo que termina así, están estáticos, están así? Ay, pastor, así se ha quedado mi hijo, mi esposa, no, está desmotivada. Dios mío, ¿qué le ha pasado? Porque nada, no le alegra nada, nada, no está comiendo una comida rica, nada. Pues. O sea, se desmotivó, se apagó. Se apagó su luz. Cuando se te apaga la luz, no hay nada. No saborea las cosas deliciosas, te puede llevar al lugar más hermoso del mundo, nada, tú no lo disfrutas, eres un robot. Tu mente se ha paralizado. La sinapsis, nada, no producen pensamientos ni nada. Simplemente, ahí estás. Te llevan dos personas, uno de un lado, otro de otro lado, como un robot. Y todo el mundo dice, él no era así, pastor, ¿cómo, en qué manera ha terminado? Y Dios mío, y comenzamos a decir muchas cosas. El espíritu malo tomará posesión de nosotros cuando nos apartemos de Dios, cuando nos dejemos llevar por los sentimientos y emociones. Voy a entrar al mundo oscuro y fúnebre del diablo. Conocí a una señorita hace muchos años, de 15 años, que el enemigo tomó posesión de ella. Ella iba a la iglesia con sus papás y sus 2 hermanos, pero alguien le dijo en el colegio, lee el libro, el exorcismo, leyeron el libro. A la mitad del libro, de haber leído esta señorita el libro del exorcista, el enemigo tomó posesión de su vida. Y entonces fuimos, lógicamente, en el nombre del Señor, porque el que saca el demonio es el Señor, no es el pastor, para poder, en el nombre de Jesús, liberarla de estos demonios. Porque el diablo no viene solo. El diablo tiene su legión.
y te lo va a decir cuántos son. Y aquella señorita, ¿verdad?, de 15 años gritaba, hablaba como hombre, botaba espuma, los ojos se le volteaba y se arrastraba como una serpiente, ¿verdad? Y botaba, éramos 12 personas que estábamos ahí, las 11 personas la agarraban, trataban de contenerla, pero no pueden porque tiene una fuerza sobrenatural. Pues usted tenía que reprenderlo ahora el diablo y ahora el desafío del diablo contra Dios. Ok, tú vas a sacarme. Y así hablaba ella, hablaba con una voz ronca, muy fea. ¿Tú vas a sacarme? ¿Dónde está tu Dios? Y hablaba, ¿dónde está tu Dios? Somos muchos los que estamos aquí en ella. Hermanos, y cuando usted escucha la voz del diablo, no escuches a los necios. Pues tuve que decirle, ¿sabes qué es Satanás? Yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú estás acabado, maldito. Maldito, estás acabado. Y Dios se va a manifestar ahora fuera de este mundo. Y el diablo comenzaba a gritar. Hermanos queridos, 2 horas y cuarto, 1 hora, 2 horas y cuarto titánicas, donde el poder de Dios se reveló, donde Dios hizo ver a todos los que están ahí, muchos de ellos que no creían en el Señor, que Dios es poderoso. Cuando los demonios salieron de esta señorita, pudieron dar la gloria a Dios y reconocer que hay un Dios todopoderoso, que los demonios se sujetan ante la presencia de Dios. No hay un Dios fuera de él más poderoso. Por eso cuando el Señor se presenta como Jehová, el Shaddai, Adonai, Elohim, todos esos nombres que el Señor se presenta, Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Ojo, todopoderoso. Pero parece que usted no cree en ese Dios todopoderoso. Y ahora estás llorando, llorando, llorando porque tú tienes trabajo. Y llorando, Señor, y Dios te va a decir, hijo, ¿por qué lloras? Y sí, Señor, no llores. Llorando no vas a conseguir trabajo. Lo que tienes que hacer es depender de mí. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de una rama, verdad? Vamos a poner que es una rama, ¿verdad? San Juan capítulo 15, versículos de 4 y 5. Separado de mí no puedes hacer nada. No tienes poder para cambiar. No vas a poder dejar las drogas, el alcohol. No vas a dejar la ludopatía. No vas a dejar las enfermedades sexuales. No vas a dejar, ¿verdad?, las adicciones que tienes. No vas a poder, ¿entiende? Pero te han hecho creer que tú tienes poder. Es que tú eres una rama. La rama sola no produce frutos. La rama sola es débil, se quiebra. ¿Para qué sirve una rama si no tiene fruto? Ustedes saben, por eso cuando el Señor dice, yo soy la vid, tú eres la rama, pero como no quieres entender, como no quieres depender de Dios, ¿qué me está diciendo Dios en otras palabras? Tú tienes que depender de mí, escucha, deja de llorar. Tú tienes que depender, porque el día que tú aprendas a depender de mí, no de la gente, ni las iglesias, ni las religiones, tu vida será otra. Pero como no quieres depender, ahí está lo que te pasa. Inseguridad emocional, inestabilidad emocional, no sabes quién eres, por eso eres hombre, quieres ser mujer, eres mujer, quieres casarte con otra mujer, etcétera, etcétera. Y después dices, no sé por qué la gente no me entiende. No sé qué está pasando en este mundo. El mundo está loco. No, el mundo no está loco. Tu cabeza se ha volteado. Porque usted no puede entender que tú eres la rama y la rama separada de la vid muere, no tiene fruto. Por eso es que es importante cuando el Señor pone esos ejemplos. Saúl se apartó de Dios. Dijo, no más voy a depender de ti. ¿Ok? El espíritu malo comenzó a atormentarlo y guiarlo, noten, por un camino desastroso a Saúl. ¿Hasta dónde llegó Saúl cuando se apartó de Dios y dejó de depender de Dios? Saúl se convirtió en un hijo del diablo. Vamos a analizar esto en otro momento. ¿Cómo este rey de Israel pudo haber hecho esto?
Y uno cuando lee la historia dice, hermanos, y Dios no ocultó nada en la Biblia. Todo está registrado en la Biblia. Dios no tapó el pecado de sus siervos, de sus líderes. Dios no dijo, no, esto no tiene que aparecer acá porque qué vergüenza. No, 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 no. Todo está escrito. Como dice San Pablo, es para que nuestra enseñanza, para que podamos aprender. Deja de discutir, deje usted de cuestionar a Dios. No, que yo, no, un ratito. La palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios no se discute. La palabra de Dios solamente se acepta. Es todo. Por eso cuando encuentro a gente que se hace pedacito de pastor, pero mire, hermano, amigo, escúcheme. No hay opciones, no hay alternativas. La palabra de Dios no es relativa, es absoluta. O la acepta o no la acepta. Punto. ¿No la quieres aceptar? Sigue pues con tu vida miserable que has estado viviendo, con tus pensamientos miserables, sigue con tu conducta indecente, incoherente, ese es tu problema. Pero conmigo no te metas. Yo seguiré creyendo en Dios. 1000 veces prefiero estar con Dios que sin Él. 1000 veces prefiero estar en el camino de Dios con mis defectos, mis debilidades, lo que tú quieras, pero prefiero estar con Dios antes que sin Él. Punto. Así le cae a la boca. ¿Qué esto? No me interesa lo que digas, y no más te voy a escuchar. Porque yo no escucho a los necios. Punto. Júntate con sabios y serás sabio. Júntese con necios y será igual que esas personas. Pensamientos tan tontos, no tan baratos que tienen. Son pensamientos miserables, sí, pensamientos miserables. Era un pensamiento miserable. Pero si todo el mundo lo hace, pues, un pensamiento miserable, ¿no? Por eso que estamos llenos de corrupción, pues, porque somos corruptos y en todos los sentidos, en verdad, de las esferas económicas, espirituales, eclesiásticas, gubernamentales, etcétera, etcétera. Porque pues, todo el mundo roba, pues. Todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo peca, pues, caramba. ¿Usted no peca acaso, pastor? Todo el mundo peca, mi pastor. Se vaya a extremos, pues, ¿verdad? Y comienza a decirte sí, ¿verdad? No, se haga el santurrón, pastor. Aquí no se trata de que hacerse el santurrón ni la santurrona. Aquí se trata que usted no se debe desenfocar del camino que el Señor le dijo que permaneciera. Yo tengo que ubicarme en el tiempo y en el espacio. El que esté en Cristo es una nueva criatura. ¿No ha entendido usted? Como no has entendido, sigues en ese camino. Y vienen todas las críticas destructivas. Y así es, pastor, y así es, hermano, y así es, dirigente de la iglesia, porque no has entendido. El que esté en Cristo no dice que está en la iglesia adventista, el que está en la iglesia mormona, el que está en la religión tal. No dice eso. Estás en una religión, sigues a una iglesia determinada con un nombre, pero te falta lo más importante, yo diría lo más vital. Cristo no está en tu vida. Por eso sigues con esas conductas hipócritas. Hoy muestro una cara, mañana tengo la otra cara. El sábado me voy a la iglesia y el domingo me emborracho. A mitad de semana me voy a la discoteca, y qué sé yo, y sigues con esa vida, y me sigo juntando con gente que no debo juntarme. Es que son mis amigos, pastor. Perdón. Amigos llamas a esas personas que te incitan a hacer lo malo, a pecar, a hablar chistes en doble sentido, a compartir comidas que no debo de comer, a estar escuchando sandeces, riéndose los demás, burlándose los demás. A esos son amigos. Hay un falso concepto, pues, de la amistad. Y en el Día del Amor hablé ese falso concepto de la amistad. ¿De dónde apareció ese falso concepto de la amistad? ¿De dónde? ¿Cuándo apareció eso? El amigo es mi amigo borracho, es mi amigo. Mi amigo es el drogadito, es mi amigo, es mi amiga. El fornicario, el adulto, el rabón, el ladrón es mi amigo, y no me importa, es mi amigo, es mi amigo. No he entendido el concepto de lo que es amistad. Pero eso no lo voy a repetir porque ya hablé eso, ¿verdad? No hemos detenido mucho en hablar de eso. Estoy hablando
Número uno, cuando usted no sabe quién es, no sabe a dónde va y no sabe lo que quiere, usted es una persona que va a sufrir trastornos mentales. ¿Hasta dónde puede llegar el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer? Deterioro de la mente, dice todo. No distingo colores, personas, lugares. Simplemente se atrofió el cerebro totalmente. Tú puedes ser su esposa, su esposo, su hijo, quien sea. No te conoce. No te conoce. Papá, mamá, yo soy tu esposa, yo soy tu hijo, nada. Te mira con una mirada perdida. Camina como un robot. Ahora, ¿por qué se produce este deterioro de la mente? Miren, más de 300.000 millones de neuronas. ¿Por qué un ser humano puede acabar así? El Alzheimer no se hereda, pero ¿por qué se produce? ¿En qué momento la mente de esa persona que vemos y nos sentimos tan impotentes, porque no podemos hacer nada frente a eso? Solo un milagro de Dios puede sanar a esa persona. Y hay que creer en ese Dios todopoderoso que puede sanar cualquier enfermedad, cualquier tipo de cáncer. Dios es todopoderoso, no hay nada imposible para Él. Pero ¿en qué momento esta persona, el espíritu malo, comenzó a atormentarlo? Una vez, una persona que estaba con principios de Alzheimer, hace muchos años, él me decía así, tenía 88 años, y me dice así: señor pastor, es que yo escucho voces, yo escucho, y gritaba el señor, pues no grita, no, yo quiero gritar, déjame gritar, déjame gritar. Y las hijas, ahí los hijos, papá, cálmate. Él estaba ahí, en un colchón, tirado en el suelo, porque miccionaba, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba en un deterioro, en un proceso. Entonces, él me decía, es que escucho voces, ¿y qué te dicen las voces? Las voces me están diciendo que yo no valgo para nada. Me estoy escuchando, pastor, y abría sus ojos y, ¿me está escuchando este pastor? ¿Me escucha o no le escucha? No le escucha este pastor, y comenzaba a gritar, miren lo que me están hablando, miren lo que me están hablando. Ya, papá, las hijas lloraban, ¿verdad? Papá, y bueno, un cuadro muy triste, muy doloroso. ¿Cuándo vienen esas voces? Miren, los estudios que se han hecho psicoanalíticos en fisiología cerebral, que viene de Suiza, que es uno de los institutos mayores de fisiología cerebral en Suiza, donde han estudiado de dónde vienen esas voces. ¿Por qué el cerebro de esa persona que antes no escuchaba esas voces tan feas? Mátate, destrúyete, aniquílate, mata a tu papá, mata a tu perro, mata a tu gato. Escuchas voces, eres un tonto, no vas a servir para nada, eres una fea. ¿De dónde vienen esas voces? Si antes no lo escuchaba. ¿Por qué le agarró a los 87 años a este señor? Porque tiene un año escuchando eso, y antes no le agarró escuchar esas voces. ¿Y por qué ahora te agarró? Es lo mismo que estaba diciéndoles. ¿Por qué tu hija, que antes se vestía decentemente, ahora no se viste decentemente, es indecentemente? Muestra su cuerpo, ¿no es cierto? Se viste de una manera estrafalaria y usted se queda sorprendida. Y cuando le dice, hija, ¿por qué? Y te comienza, ¿qué cosas más? Y te comienza a enfrentar, te desafía, ¿qué cosa? Déjame pues, ¿verdad? Y comienza el desafío, la rebeldía, déjame pues, es mi vida, es mi cuerpo, ¿está bien o no? Ese no es tu problema. Y si es mayor de edad, te lo va a decir peor. Yo soy mayor de edad, yo tengo la capacidad de elegir, no te metas en mi vida. Me violan, pues me matan, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Y te lo va a decir así, ¿eh? Ligeramente te lo va a decir. Pero hijita, ¿cómo puedes hablar así? No me importa, pues. Cuando una persona habla de esa manera, el deterioro de su mente ya empezó. Así es. No necesita todavía tener Alzheimer para decir que ya está, ¿verdad? En la nada. No. Ya empezó su deterioro. No hay principios, no hay valores. Y cuando no hay principios y valores en una persona, ¿a dónde va? ¿A dónde va?
Un desequilibrio mental te lleva a un desequilibrio de conducta. Eso es lo que hacen los terroristas. He conversado con muchos de ellos en las cárceles. No tienen principios ni valores. Y fui testigo, creo que les conté a ustedes, ocular. Hay una sierra de Huacho, aquí los que son de Huacho querido, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de trabajar ahí de misionero, Puñún, Canín, Maray, Huacho sin pescado, Ollón, ¿verdad? Parte de Sayán, entrando de Sayán, ya hacia más adentro, cómo los terroristas mataban a niños, abrían el vientre de las madres embarazadas. ¿Qué me van a enseñar a mí? ¿Qué pueden decirme? No, usted habla por hablar, perdón, señor, perdón. No hables sandeces. Pero ellos dicen que quieren un nuevo estado social, político, económico, haciendo eso, destruyendo vidas humanas, justificándose que son pecadores, justificándose que el comunismo, Marx, Lenin y Mao, y todos estos enfermos mentales, en sus ideologías baratas, fíjese, destrucción, muerte, dolor, porque ellos dicen en común, eso es todo lo que dicen. No va a haber cambio si no hay muerte, sangre ni dolor. Para cambiar el estado político, social y económico, tiene que haber eso. No hay otra. Y todos hemos testigos, haciendo un paréntesis, de lo que ha pasado aquí, en nuestro país hace poco. Destrucción, muerte, desolación, y quieren justificar sus actos de violencia, quieren justificarlos diciendo, tienen que ayudarnos, tienen que mejorar nuestra vida y tienen que mirar a nosotros y qué puesto aquello, porque no ven otra manera. Ellos, ¿por qué? Porque están asusados, alimentados por mentalidades del comunismo. ¿Cuál es el espíritu malo que lo está atormentando ahora? ¿Cuál es el espíritu malo que está en su mente con ideas y pensamientos o ideologías que está diciendo así? Ay, miren, hace unos 4 meses atrás me llevaron a ver a un señor X, donde, joven, 60 años, y él me decía así, había atormentado él mismo, me decía así, tengo miedo a ser viejo, tengo miedo a llegar a más edad. ¿Y por qué? Es que me he puesto a pensar. ¿Y qué ha pensado? ¿Qué va a ser de mi vida? Y cuando yo veo a los viejitos, y me decía, cuando yo veo a los viejitos que no caminan, y jorobados, y en silla, y que lo llevan, y mal del estómago, y que no escuchan, y que no ven, etc. Mire, yo tengo miedo, y le infundió un miedo tal que el hombre estaba enfermo, ya de la mente. Y pues la familia ahí le decía, papá, pues y la esposa igual, y pues, ¿por qué piensas de esa manera? Tú eres joven. No, es que ustedes no piensan como yo estoy pensando. ¿Cuán importante es por eso? Cuando decía el Señor, y sigue diciendo Dios, ¿verdad? Isaías capítulo 26, no se olvide, Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquella persona que depende de ti, aquella persona que piensa en ti, aquella persona que estudia la Biblia, aquella persona que practica lo que dice la Biblia. Tú vas a guardar en completa paz a pesar de los problemas, dificultades, circunstancias adversas que puedes estar atravesando. Tú guardarás en paz a esa persona, en completa paz, no a media paz. Miren, el mundo quiere paz ahora. Seguimos orando por los hermanos en Ucrania y los pastores y familias en que voy a. No hay paz en Ucrania. No hay paz en el mundo. No hay. Comenzando por los hogares. No hay paz, todo es guerra. Hijos contra padres, padres contra hijos, entre parejas, se matan, etcétera, etcétera. No hay paz, todo es guerra. El mundo necesita una completa paz. Y por más convenios por esos que hacen cada año, que se reúnen en diversas partes del mundo, va el convenio de la paz, y se reúnen los 194 países del mundo para ver qué hacemos para tener paz en el mundo. Fíjese, hace más de 50 años, cuando los Estados americanos, las Naciones Unidas y todos los otros entes internacionales
se crearon para el bienestar del mundo y de los países y de la paz, no la pueden conseguir. Se reúnen, hablan, discuten, argumentan, se critican, etcétera, etcétera. Horas y horas, hay 2, 3 días en esos convenios, firman papeles, ¿verdad? La firma de los presidentes. No pueden conseguir, pues. ¿Quién puede decir ahorita que tienen para saber? ¿Quién? ¿Dónde están sus convenios, sus tratados? ¿Dónde? Nada, queda para la historia, para los cuadros pintorescos, ¿verdad? Para las fantasías. Déjeme decirle que nosotros los cristianos, les vuelvo a repetir, no vivimos de fantasías ni de ilusiones. Nosotros no somos aquellos que, ay, Diosito, que hay la fantasía que en el cielo, la vida nueva. Perdón, no. Nosotros no vivimos de ilusiones ni de fantasías, sino de realidades. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que experimentar ahora. ¿Cómo? ¿Cómo vivo, pues? A ese esposo, a esa hija que no es cristiana, pues usted manifieste cómo vive, que vale la pena seguir a Jesús, que vale la pena seguir a Jesús. Hay que demostrar a la gente. Ellos quieren demostrarnos que vale la pena seguir su conducta de vida miserable. Por eso te dicen, mira cómo bailo, mira cómo tomo, y mira cómo tengo esto y aquello y lo otro. Y tú, una cucufata, monigato. No, mira, y miren, el mayor desafío que tenemos nosotros, como dice la hermana Elena G. de Guay, profeta del Señor, el argumento más poderoso que tenemos los cristianos es la manera como vivimos. Si dices que eres cristiano, vive pues como cristiano, piensa como cristiano, habla como cristiano, vístete como cristiano, actúa como cristiano. No igual que ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos actuando igual, pues? Como el Señor quiere que actuemos. No, tú eres la sal, tú eres la luz. ¿No has entendido? ¿No has comprendido? Es que, Señor, es que el mundo es la tentación. Escúchame, no hay pretextos. Es verdad que eres un pecador y eres una pecadora. Todos son pecadores, hijos míos. Pero deja de estar diciendo, justificándote porque que eres pecador, haces esto, tomas esto, bailas y aquello y lo otro y pecas. Deja de justificarte porque el pecado no tiene justificación y explicación. Cuando usted deja de justificar el argumento, por eso, ay, Dios mío, pues vamos nuevamente, porque 2 Corintios, capítulo 10, por eso le estaba comentando esto, miren, todos los argumentos, el espíritu malo va a tomar posesión de tu vida, el espíritu malo va a atormentar a tu familia, te va a atormentar a ti, por eso vives en un tormento, mi vida es un tormento, y cantaba, ¿no? Mon Laferte, sí, estaba estudiando su vida, le conté hace un mes, la vida de Mon Laferte, ¿no? Es una canción que llega pues, a todas las que están atormentadas porque el esposo se le fue, con su hermana, con su tía, con la hermana de la iglesia, qué sé yo, con el esposo que se te fue, la esposa que se te fue, y tal. Mi vida es un tormento por las crisis que estás pasando, ¿verdad? Y ella lo vive y grita y llora y se va hasta el suelo, y todas las que están pasando ese tormento emocional, ay, ese es mi tormento, Mon Laferte, te amo. Ay, Dios mío. Miren, hermanos, eso cuando te dejas llevar pues, por tus emociones, por tus sentimientos, así va a ser tu conducta, pues. ¿Y cómo te justificas? Ay, usted no entiende los sentimientos. Mire, como una manera tan tonta de pensar. Es que usted no entiende los sentimientos. Usted no comprende a las personas. Miren, ¿cómo se justifican? O sea que el suicidio hay que justificarlo. Porque el que dice que no vale la vida y que quiere matarse, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, que se quite la vida entonces. Hay que pensar. Yo no soy un cerebro para razonar, ¿no? Para pensar tonterías. Miren, 2 Corintios, capítulo 10. ¿Qué dice acá 2 Corintios, capítulo 10? El versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. ¿Qué es lo que tenemos que destruir? Aquellas fortalezas negativas que se han empoderado de mi vida. ¿Cuáles son esas fortalezas? El pesimismo, el negativismo, la mediocridad, una mente pobre mental. Hay que destruir esas fortalezas. Cuando la gente dice, ¿cuáles son tus fortalezas? Y a veces dice, bueno, fortalezas. Y usted hace su análisis y usted va a descubrir que tiene más debilidades que fortalezas.
Porque así te han hecho creer, pues, que eres débil, que eres un inepto, que eres inútil, que no vales, que no sirves. Como no tienes estudios, eres ignorante. Miren cómo nos han hecho creer, miren hasta dónde nos han bajado. Pues me va a enseñar este ignorante, ¿qué me va a enseñar a mí? Y pues, yo vengo a decirles en esta mañana en el nombre de Jesús, hermanas, hermanos, queridos amigos, destruye esas fortalezas malas, incoherentes, negativas, que te han puesto en tu cabeza o tú mismo te has puesto. Pero la palabra de Dios es la que va a tomar ese efecto sobre tu vida para destruir esas fortalezas malas y negativas. Hay gente por eso que me dice así, mi fortaleza y mi mal carácter. Perdón. Fortaleza. Mal carácter. ¿Y a dónde te lleva tu mal carácter? Aislarte de los demás. Nadie se va a juntar contigo. Nadie se va a llevar con usted. Y después dice, me estoy quedando sola. Sí, sola te vas a quedar. Solo te vas a quedar por tu mal carácter, mal geniado, mal geniada, cascarrabia, renegón, renegona. Porque esa es tu fortaleza. Y yo pues yo soy fuerte. Y nadie viene contra mí porque yo soy fuerte. Y yo que es fortaleza para el bien. Tu mal carácter de maltratando a la gente, discriminando, humillando, gritando. Carácter, pues por eso, y si te dan el cargo de jefe, de jefa, peor todavía. Ahí viene el jefe y todo el mundo tiene miedo, ¿no? Ahí viene el cuco, ahí viene la cuca, hay que tener miedo. Esa es la fortaleza negativa que tienes en tu vida, que es una carga afectiva negativa. Solo la palabra de Dios podrá acabar con eso. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Pero como no has entendido que eres una nueva criatura en Cristo Jesús, no comprendes. Las cosas viejas siguen tomando empoderamiento en tu vida. Las cosas viejas, tus costumbres viejas, tus tradiciones viejas, tus amigos, entre comillas, viejos, de antaño, siguen contigo. Entonces vive en el pasado. Nunca, jamás debemos de permitir que nuestro pasado determine nuestro presente y nuestro futuro. Porque el que esté en Cristo, me encanta el verbo to be, ¿no? Ser o estar en Estados Unidos, el inglés. To be, ser o estar. El que está, no dice el que estará, futuro, es presente. El que está en Cristo. Por eso más importante que pertenecer a una iglesia, más importante que seguir una religión, es estar en Cristo. Porque el que está en Cristo, mi mente se comienza a transformar diariamente. Y al transformarse mi mente diariamente, mi conducta también lo va a hacer. Ya no voy a ser el mismo de antes. Comienza a haber un cambio progresivo, paulatino en mi vida, porque nadie cambia de la noche a la mañana, nadie. Es un proceso donde el Espíritu Santo comienza a actuar en la vida del pecador y de la pecadora, el Espíritu de Dios, no para atormentarte. Tienes que estar en Cristo. Miren a Moisés. ¿Cuál era su fortaleza que tenía Moisés? Cuando él se fue al desierto, mató a un egipcio. Alguien dijo por ahí que he escuchado, el Señor lo llevó al desierto a Moisés. Perdón, no. En primera instancia, Moisés cuando se va al desierto, recuerde, él mató a un egipcio. Huyó de Egipto y se fue al desierto. Dejó su corona, dejó su bastón de oro, dejó, ¿verdad?, su rango que era príncipe, dejó el reinado, dejó todo. El próximo faraón de Egipto dejó todo y se fue al desierto. Dios no lo mandó al desierto a Moisés. Él tomó la decisión de irse al desierto. Tú tomas tu decisión si te casas o no, si vas a ese país o no vas a ese país, cuántos hijos vas a tener, qué vamos a estudiar, qué como hoy o no como. Tú tomas la decisión. Recuerden las 3 más grandes decisiones de la vida. Tú decides ser feliz, tú decides perdonar, tú decides amar.
Nadie puede obligarnos, ni las iglesias, ni las religiones, ni los pastores, ni nadie puede obligarnos a amar, a perdonar y a ser felices. Es una decisión personal. Yo decido. Nadie tiene que decidir por mí. Pero como me dejo guiar por las influencias, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Me dejo guiar por las amistades y la presión del grupo. Es que aquí en el barrio, así son, es que aquí en este país donde yo vivo, así se pintan, así se visten, así. Es que yo acá, pastor, donde estoy. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente en esta parte, hermanos. ¿Cuáles son esas fortalezas malas que te han hecho creer que tienes? Una vez encontré a una persona que mentía y mentía. Y te hacía sarcástico, me dice así, esas mentiras me han librado de cosas peores que me hubiera pasado. Si no fuera por eso, y soy muy hábil para mentir. Es mi fortaleza. Tarde o temprano la luz, va a salir la verdad a la luz. Tarde o temprano. Hermanos, amigos, las armas de nuestra milicia no son carnales. No sé si usted en este momento, al haberte hecho el análisis personal, porque hay que hacerse ese análisis, tiene que hacerse ese análisis. Agarre una hoja, no se lastime, no te sientas mal. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y vas a ver que vamos a tener más debilidades que fortalezas. Y nadie debe sentirse mal por eso. Nadie. Y tampoco te eches la culpa. Mi papá, y por mi papá soy así, por mi mamá, es que yo crecí así, es que a mí me hicieron esto, no, es que yo hice el otro, por eso, no. Todos llevamos marcas en el cuerpo y en el alma. Heridas emocionales que quizás siguen abiertas del pasado, de lo que hice o de lo que me hicieron. Pero eso, vuelvo a repetir, no debe permitir que el espíritu malo se posesione. La hermana Juárez, la profeta del Señor, dice, cualquier puerta que le demos entrada al enemigo, él va a entrar y se va a apoderar y me va a destruir. No le permita a usted, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy hablando, con qué clase de gente me estoy juntando. ¿A dónde está yendo usted? ¿A qué lugares está yendo? ¿A qué lugares está yendo usted? Cuide sus avenidas del alma. Cuide con qué clase de personas se junta. Y si se junta con gente que tiene una mala conducta miserable, pues yo me voy a juntar para hablarle de la palabra de Dios, no para compartir sus costumbres. No es que en mi pueblo allá hacen eso, y ahí está mi tía, mi mamá, mi mamita, y yo me voy a la costumbre porque mi mamá dice que allá tengo que estar en la costumbre del pueblo, y bailo, y toman, y esto, y aquello. No. Dios jamás le dijo a usted que apagara su luz. El Señor dijo, tú eres la luz, tú eres la sal, ¿no entiendes? Es que no, pero hijo, ¿no entiendes? Miren, cuando la mente se entenebrece, a pesar, como mucha gente linda me dice, pastor, mi hijo no entiende ni a la buena ni a la mala, ¿qué hago, pastor? ¿Ha escuchado usted eso? Quizás a usted le está pasando esto. Pastor, mi esposo no entiende. ¿Cómo le hago entender, pastor? Ni a la buena ni a la mala, no entiende. Le habla a sus hijos, le habla a sus amigos, no entiende, pastor. Cuando la mente está entenebrecida y el espíritu malo lo tormenta a esa persona, ¿qué hizo Saúl? Es interesante cómo desbloquear la mente y sacar ese espíritu malo, porque de eso se trata, desbloquear la mente y sacar ese espíritu malo, porque si no, como está empoderado, ahí está, posesión, ¿verdad? Porque ese es el espíritu malo, toma posesión y no quiere salir. Yo recuerdo que el enemigo cuando en 3 ocasiones que he estado de personas endemoniadas, ellos dicen así, habla el demonio, ¿tú crees que me vas a sacar? Esta persona me pertenece, así hablan, me pertenece, hemos tomado posesión de su cuerpo.
Hermanos, yo vengo a decirles en el nombre de Jesús de Nazaret, todo argumento, todo pensamiento, ideología que no venga de parte de Dios, deséchala. Si queremos, hermanos, no permitir que el espíritu humano se apodere. Miren, primera de Timoteo, vamos a quedarnos aquí, vamos a continuar con este estudio maravilloso. Mire, primera de Timoteo, dice ahí, vamos a leer primera de Timoteo, el capítulo 6. Vamos a leer primera de Timoteo. No tengo lo que dice ahí, primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo, primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual también codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados en muchos, ¿qué cosa? En muchos dolores. 1, 2. Noten el versículo 20. Timoteo, el mismo capítulo, 1 Timoteo 6, subraye. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia del Señor esté contigo. Amén. Así dice. Donde dice Timoteo, pon tu nombre. Francisco, María, Juana, Heidi, Lucy Villarreal, Angélica Narro, Nelcy Zulca, Sonia, Aldo, Peso. Guarda lo que se te ha encomendado de parte de Dios. No tus filosofías baratas, miserables, tus ideas. Guarda lo que el Señor nos ha encomendado. Tú eres la sal, tú eres la luz. Guarda, qué cosas no se esconden. Guarda, cuida, protege, considera, valora, guarda, practica, ese guardar. Evitando escuchar a los tontos que se burlan de Dios, que se burlan de los cristianos, que se burlan de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Evita escuchar esas vanas filosofías baratas y miserables, la cual, habiendo hecho caso muchos, se han desviado de la fe. Y ahora por eso encontramos porque tu hijo ya se apartó de la fe. Y ni siquiera quiere escuchar. No me hables, por favor, no me hables. No me quiero pastor ni nadie que me hable acá. Pero hijito, ¿cómo has cambiado? Ya, mamá, por favor, déjate tonterías. Y lloras como madre al ver a tu hijo que ya no va a la iglesia, lloras porque tu cónyuge se apartó, ahora se ha vuelto un necio, ¿verdad? ¿Y qué dice el Señor? 7 espíritus malos que lo atormentan se apoderan de esa persona que se aparta del camino de Dios. 7 espíritus malos. Hermanos, que el Señor nos ayude realmente a que nosotros podamos evitar a esas personas. Escuchar sus pensamientos. No son razonamientos. Pensamientos tan tontos, tan baratos y tan bajos, que inducen bajo una influencia a vivir con una conducta miserable. Tú y yo no tenemos derecho a vivir así. Tú y yo no tenemos derecho de vivir de las opiniones ajenas. Si él quiere andar desnuda, ese es su problema. Si él quiere vestirse como un pájaro, como un peinado pájaro loco, ese es su problema. No es mío. Usted es la luz. Usted es la sal del mundo. Cuide su vida. Cuidemos que las influencias malsanas puedan empoderarse de mí. Que la película que voy a ver en la televisión pueda tomar posesión de mí. Empoderarse. Eso va a ser todo lo malo, ver lo malo, lo negativo. No. Que la música que estoy escuchando se apodere de mí. Porque cuando dejamos que esas influencias
hermanos, se apoderen de nosotros, nos va a gustar. Claro que nos va a gustar. Y una vez que nos gusta, vamos a practicar. Estaba con un muchacho, quiero terminar con esto, con un muchacho, antes de la pandemia, hace 2 años y medio más o menos, 14 años. Comenzó a cambiar su conducta de un momento a otro, lo botaron de 2 colegios, se vestía como un estrafalario, la mamá soltera sufría, lloraba, 2 hijos, un mayor y el menor, 14 años, y el muchacho le gustaba escuchar la música, ¿no es cierto?, del rap, de los raperos, ¿verdad? Y ahí está, el rey, el reggaetón y todo lo demás, chabata, bachata, como quieren llamarle, ¿verdad? Y ahí la mamá me decía, desde el momento que mi hijo comenzó a escuchar eso, con la clase de amigos, mi hijo lo cambiaron, lloraba la mamá. Ahí estaba. ¿Qué pasó? ¿Cuál era su música favorita de ellos, muchachos? A mí me dio risa, ¿verdad? Tumba la casa, mami, tumba la casa, mami, tumba la casa. Y un día me detuve a escuchar esa canción, tumba la casa, mami. Comenzó a sacar todo, tenía 2 perritos, los sacó a los perritos, la mamá sufría, lloraba. Comenzó, oiga, la influencia mala, el espíritu malo, cuando toma posesión y se empodera de la persona, se va a dejar guiar por esa clase de canciones, por esa clase de bailes, por esa clase de amistades, de influencias malsanas. Y miren a dónde lleva, pues, al deterioro de la persona. Miren cómo está esa persona, deteriorada. No necesita tener Alzheimer. No necesita tener Alzheimer para pensar como loco y vivir como un loco. El deterioro mental empieza cuando el espíritu malo se ha apoderado de mí. No le permita eso. Cuide su mente. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estoy comiendo y con la clase de gente que me estoy relacionando. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tus consejos maravillosos de tu palabra. Sí, Señor, cuando tú le aconsejaste a través de Pablo a Timoteo, los tiempos que vivía Roma eran tiempos donde los epicuros, los escépticos, y Señor, estas filosofías baratas que ya estaban ahí, donde te quitaban, Señor, de plano de la existencia humana. Y tú le aconsejaste a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, eres joven, no te dejes influenciar por esas ideologías, por esas filosofías baratas. Guarda lo que se te ha encomendado. Señor, ayúdanos a guardar lo que tú nos has dicho en tu palabra. Es cierto que somos débiles, Padre, es cierto que somos pecadores, pero no queremos justificarnos. Solamente queremos decirte, Padre, que nos des fortaleza de mente, de cuerpo, de alma y de espíritu, a través de tu Santo Espíritu, Padre, para poder rechazar toda influencia malsana, todas aquellas amistades que quieran influenciar sobre nosotros, no permitiéndoles que sus opiniones ajenas, mal venidas, con críticas destructivas, puedan humillarnos y ofendernos. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias por amarnos, Padre. Ayúdanos a vivir bajo tu luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, recuerden, somos luz, somos sal. Si en un momento esa luz se me ha apagado, si en un momento he perdido el sabor, ¿no? Porque la sal cuando se pierde no sirve para nada, dice. Si en un momento has perdido el sabor de vivir, el sabor de seguir creyendo en Dios, de leer la palabra, el sabor, cuando tú pierdes el sabor del deleite de la palabra, pídele perdón a Dios. Si tu luz se te apagó porque alguien, tú permitiste que te la apagara, dile al Señor, Señor, quiero nuevamente tener luz propia, quiero nuevamente ser esa sal. Me he desvanecido, es verdad, me he desvanecido
tiene razón, este pastor, me he desvanecido, ya no estudio la Biblia como antes, ya no salgo a predicar la Biblia como antes, me he desvanecido por esto, por aquello, por lo otro. El Señor vendrá en tu ayuda, te sostendrá, te levantará y te hará esas nuevas fuerzas que tanto necesitamos todos los días. Y seremos como las águilas. Que el Señor los bendiga grandemente a todos ustedes. Esta semana volveremos a encontrarnos con otro tema maravilloso de familia. Ya les estaremos pasando el link para que ustedes también inviten a sus amigas y a sus amigos. Bendiciones para todos ustedes. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y te levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza